Dios te bendiga, Dios te guarde, amado hermano. Espero que te encuentres muy bien. Seguimos estudiando la guía para el estudio de la Biblia para el tercer trimestre de este año 2025, en la cual estamos estudiando el libro del Éxodo. Ya estamos en la lección número 11, que tiene por título Apostasía e Intercesión. Hoy vamos a hacer la lección para el día domingo 7 de septiembre y vamos a orar para dar inicio. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, oh Dios, porque nos has cuidado, nos has dado vida en este día. Tu misericordia ha sido renovada en este día. Y aquí estamos delante de ti estudiando tu palabra, lo cual nos llena de gozo y de alegría, porque estamos siendo alimentados por ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados y clamamos para que nos limpies de toda maldad. Y esta es una oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lección de hoy tiene por título Liderazgo fallido. Entonces, les recuerdo que es para el día domingo 7 de septiembre. Entonces vemos que Dios llamó a Moisés para que estuviera 40 días con él. O sea, lo llamó simplemente, ¿ok? Los 40 días fueron resultado de esa reunión, porque vemos que este número es significativo en la Biblia y se repite constantemente. Es un ciclo repetitivo. Pero Dios lo que quería tener una comunión con Moisés, porque le iba a dar mucha información importante para que su obra fuera realizada por medio de su pueblo. Ya Dios iba a establecer los términos del pacto que ellos habían concertado con Dios. Les recuerdo que no era el pacto que Dios quería hacer con ellos, porque Dios quería hacer el pacto hecho con Adán, hecho con Set, hecho con Cainán, hecho con Enos, hecho con Enoc, hecho con Matusalén, hecho con Noé, y toda esta genealogía, luego con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Ese era el pacto que Dios quería establecer: hablar y escribir la ley en sus corazones. ¿Para qué? Para que ellos, manifestando su carácter, glorificaran a Dios. Eso es lo que Dios quería hacer, pero el pueblo lamentablemente respondió: todo lo que tú digas haremos. Entonces concertaron un pacto distinto al que Dios tenía pensado. Y eso lo manifiesta Pablo leyendo, que ya lo he nombrado, en Gálatas capítulo 4, 21 al 31, cuando habla de Sara y Agar, que dice que Agar da hijos para esclavitud, y este es el Sinaí, el cual es Jerusalén hoy. Pero no es el lugar, no es el tiempo, sino la forma como tú encaras las promesas de Dios. Si tú crees que tú tienes que ayudar a Dios para cumplir, para que las promesas sean cumplidas, estás en el antiguo pacto, un pacto de esclavitud, que vas a actuar para que Dios cumpla, ayudando a Dios a su obra. Dios no necesita que usted le ayude, hermano. Dios comprometió su palabra, juró por sí mismo que toda su palabra se iba a cumplir, y eso ha de ser suficiente para usted y para mí. Entonces, bueno, mis hermanos, entrando nuevamente en el contexto de la lección, vemos que Moisés estuvo con Dios 40 días allá en el monte Sinaí. Entonces, tal vez para Moisés eso fue un periodo realmente corto, pero para el pueblo fue un periodo extremadamente largo. ¿Y por qué? Ya lo vamos a estudiar más adelante. ¿Okay? Ya lo vamos a estudiar. Entonces, en ese contexto, vamos a estudiar o vamos a leer el libro del Éxodo, el capítulo 32. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y dice así: Éxodo capítulo 32, versículo 1. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí hay varios errores en la manera de pensar. ¿Okay? Versículo 12. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres
de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Versículo 3. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4. Él los recibió en sus manos, le dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Y finalmente, versículo 6, al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y luego se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Vemos el símbolo de comer y beber, que significa un momento de comunión. Ya lo vimos en la lección pasada, en los ancianos que tuvieron un encuentro con Dios. Moisés, Aarón, Nadab, Abiú, Josué y los 70 ancianos de Israel subieron con Dios. Dios se presentó ante ellos, tuvieron una visión o una presencia celestial, porque donde estaban parados parecía como un enlosado de zafiro. O sea, debe haber sido algo espectacular. Y comieron, dice la Biblia. O sea, tuvieron un momento de comunión con Dios, un encuentro con Dios. La pregunta sería que habrían algunos de estos ancianos en este grupo. Interesante. Recuerden las características que debían de tener. Vayan a la lección Yetro y ahí van a ver las características. Hombres de buena conducta, hombres temerosos de Dios, hombres no dados a la codicia, etcétera, etcétera. Esas son las características. Pero ¿acaso habría alguno de ellos aquí? La Biblia no lo revela, pero es posible, ¿cierto? Entonces, vemos el contexto de la lección. ¿Cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente? Recordemos que la lección el día de hoy se llama liderazgo fallido. Aarón no estuvo a la altura de las circunstancias. En lugar de confiar en el Señor, cedió ante la presión de la mayoría, amados. La presión social. Hoy todo el mundo está bajo la presión social. Todos estamos. O sea, porque en la misma iglesia, si usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo lo está inspirando a eso, entonces le dicen: usted es un fariseo, usted es un fanático, no actúen de esa manera, hay que ser flexible y equilibrado. Producto de la presión social. La música ha de ser cambiada, porque esa música es casi como lenta. Debemos buscar una música que atraiga más, sobre todo a los jóvenes. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Los jóvenes están constantemente en una búsqueda de una novedad para poder permanecer en la iglesia, cuando el verdadero poder está en la palabra de Dios. No hay que inventar otros métodos ni cambiar, a pesar de que digan que los principios se mantienen, se cambian las formas, pero los principios se mantienen. Eso no es necesario, amados. ¿Ok? Entonces vemos que todos estamos sujetos a la presión social y se manifestó en la vida de Aarón. Y les recuerdo que estas cosas acontecieron y están escritas para que sean como ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. ¿Es usted un líder? Yo soy un líder aquí en mi iglesia, soy anciano aquí en la iglesia de Emaús, como lo pueden ver, y entonces corremos el riesgo de cometer estos pecados y que por nuestra causa el pueblo se ha desviado y cometa grandes pecados, si no nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. Siempre van a haber peticiones, pero todo debe ser pesado conforme ¿a qué? A la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, versículo 20. El pueblo exigió lo impensable: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Éxodo 32, 1, y él consintió. La gente dio voluntariamente
oro para hacer el ídolo. Y Aarón no los detuvo, sino que los animó a adorar. Entonces ven cómo la caída de verdad fue estrepitosa y el liderazgo es fallido. Luego Aarón participó en la fabricación de este falso Dios y después el pueblo declaró: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Pero qué terrible, ¿no? Qué terrible. Y nosotros. Ya le voy a poner unos ejemplos porque nosotros vemos este ejemplo y de verdad que es terrible. Esta imagen la acababan de hacer. Ya vimos que llegaron al Sinaí después de 50 días después de la Pascua. Habían visto las señales, las plagas caer en Egipto. Dios los sacó con grandes riquezas, o sea, Dios proveyó para la construcción del santuario, como vimos en la semana pasada. Pero el pueblo, en vez de ocupar lo que Dios le había provisto para lo que Él lo tenía determinado, esto determina bien claro cuando nosotros utilizamos el dinero, los bienes, la provisión que Dios da, y esto no es un 10%, amado. El 100% de sus ingresos es de Dios o fue dado por Dios. El 10 es de Dios, que eso tiene que ser devuelto sí o sí. No es que yo voy a pensar que si doy el diezmo y estoy haciendo un favor a Dios, no, eso le pertenece a Él. Pero el 100% es de Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y de quién es el oro y la plata? De Dios, porque ¿quién creó esta tierra? Dios. ¿Ven, mis hermanos? Entonces, todo ingreso que nosotros tenemos, Dios desea que usted lo use para llevar a cabo su obra. No estoy diciendo que hay que morirse de hambre y regalarle todo a la iglesia. Estoy diciendo que usted debe estar dispuesto a ceder sus deseos egoístas a la voluntad de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces vemos cómo lo que Dios había sido provisto fue usado para muerte. Eso lo hacemos nosotros todos los días. Todos los días hacemos nosotros esto. No solamente con el dinero, no solamente con los bienes y las posesiones, sino vemos cómo podrían ellos haber dicho que el Dios que nos sacó de Egipto, si este Dios lo acaban, o este becerro de oro, ningún Dios lo acababan de hacer en ese momento y venían caminando con Dios, Dios los venía conduciendo desde hacía días, les abrió el mar rojo para que caminaran. Entonces, como que este Dios que nos sacó de Egipto. Pero y nosotros, amados, como siempre les he dicho, esta lección consta de la aplicación diaria de la palabra de Dios, porque no son los oidores los que serán justificados delante de Dios, sino los hacedores. ¿Por qué? Cuando nosotros oímos la voz de Dios, como era su voluntad allá en el Sinaí, y atesoramos el pacto, eso se manifiesta en una vida conforme a la voluntad de Dios. Una vida que haga de la palabra de Dios palabras de vida y vidas transformadas por medio de su palabra, va a ser el resultado de atender a la voz de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho igual que ellos? De que dejamos a Dios y decimos, no, pero esto no es así. Esto fue gracias al trabajo que hice. Esto fue gracias a las circunstancias. Esto fue gracias, bueno, muchas gracias, Señor tal, porque por el favor que usted me hizo, yo pude avanzar en esto. Esto no es un asunto nada más de el pueblo de Israel. Y recordemos que idolatría no es adorar un becerro nada más. Idolatría es poner cualquier cosa en lugar que solamente debe tener Dios, que es el primer lugar de tu vida. Incluso por encima de tu propia vida. Tal vez esto le parecerá locura a alguien, pero es la realidad. Porque ¿quién nos dio la vida? Dios. ¿Y a quién le pertenecemos? A Dios. ¿Y por qué permanecemos vivos? Porque Cristo murió. ¿Acaso no fuimos comprados y no somos nuestros? Dice la palabra. Fuimos comprados y no por cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo que murió como un cordero. Gloria a Dios.
Alabado seas tú, Padre, perdona mis pecados. Perdona las veces que te he dejado, Señor, para hacer mi voluntad y creer que mis planes son mejor que los tuyos y pongo otras cosas en lugar de ti. Perdóname, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante, Señor, de tu mano. Límpianos de toda maldad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Mi hermano, les pido disculpas, bueno, si la oración nos tomó por sorpresa, pero el haber el Espíritu Santo revelado esto no puede sacar sino una confesión de cómo hemos actuado nosotros y pedirle perdón a Dios por ello. ¿Ok? Entonces, vemos cómo declararon a este ídolo como el que los había liberado. La gente celebra sus propias creaciones mientras su humanidad y su moralidad se desgastan en el proceso, porque dice el versículo 6 que comieron, bebieron y se regocijaron. No sé si usted entiende el concepto, pero aquí lo que estaba pasando era una situación de desenfreno de todo tipo. Y ahí le dejo a usted que deje correr su imaginación. Cuando yo hablo de desenfreno de todo tipo, imagínese usted todo lo que se quiere imaginar. ¿Ok? Entonces, por eso dice que la humanidad y la moralidad se degradan en el proceso. Para hacer frente a semejante crisis, porque ¿quién estaba pidiendo? El pueblo. Porque decían que Moisés se había demorado mucho, ¿cierto? Hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Imperturbable, perdón. ¿Cuál es la mayor necesidad de este mundo? Bueno, la hermana White tiene varias citas. La primera necesidad es un reavivamiento y una reforma. Pero también la primera necesidad es hombres que llamen al pecado por su nombre. Hombres que no se compran ni se vendan por las migajas que ofrece este mundo. Hombres que den a Dios el lugar que le pertenece. Este hombre que el nombre aquí hacía tanta falta en el Sinaí como hace falta hoy. Hombres que se mantengan firmes de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Hombres que prediquen la verdad presente, aun cuando digan, no prediquen esas cosas porque ese es el evangelio del terror. Quieren es meterle miedo a la gente, entonces quieren que la gente crea al mensaje adventista porque le meten miedo de que el juicio y todo eso. No, no, es la verdad. Está revelado en la Biblia, el mensaje de los tres ángeles, y para eso nacimos nosotros como iglesia, para predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque había otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora al Dios creador, para hacerlo más corto. Le estoy parafraseando Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Un hombre que consideraba el honor de Dios sobre el favor popular. Y estudiamos en la introducción que Moisés le dijo a Dios, trae mi nombre del libro de la vida si ellos van a morir. Y Dios le respondió de manera maravillosa, el que pecare contra mí, a ese lo voy a sacar de ti. Pero lo que movió a Moisés no fue la salvación de esta gente, sino la gloria de Dios. Entonces Moisés era un hombre con estas características. Y hizo lo que tenía que hacer en el momento de crisis. Se mantuvo como firme, como una columna, como debe permanecer usted y yo ante las falsas doctrinas, ante los falsos maestros, ante la presión popular que te dice hay que cambiar la música. Porque estos signos son muy lentos y aburridos. Firmeza en las cosas de Dios, no en lo que usted cree, porque también eso es importante. En el sentido, si usted cree en la Biblia y todo lo que usted cree está basado en la Biblia, perfecto, manténgase firme. No en una creencia suya individual. A eso me refiero. Que entonces usted en su posición de liderazgo va a imponer su voluntad porque eso es lo que usted cree. Porque Dios da libertad de elección. ¿La dio aquí? Aquí está una prueba. Hubo fallas, sí, pero ellos actuaron en libertad de elección. ¿Ok?
El jefe provisional de Israel no tenía ese carácter. Aarón reprochó débilmente al pueblo y su vacilación y timidez en el momento crítico no sirvieron sino para hacerlos más decididos en su propósito. Cuando titubeamos a la hora de tomar una decisión, hacemos que la cosa negativa coja más impulso. Algunos permanecieron firmes a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Esta cita la leemos en el libro Patriarcas y Profetas, la página 289, que les recomiendo leerlo. Entonces, mis hermanos, un liderazgo fallido. Aarón quedó encargado del pueblo para que mantuviera el control del pueblo y para que atendiera las necesidades del pueblo. Recordemos que se había establecido el sistema de jueces, jefes de 10, 50, de 100 y de 1000, y las cosas grandes eran llevadas a Moisés. Aarón estaba para esta cosa grande, entonces el pueblo se juntó porque Moisés había tardado mucho y no sabían qué cosa le había acontecido. Entonces, haznos dioses que nos guíen, que nos lleven allá a la tierra que Dios nos prometió. Hasta un descargo es la cosa, ¿no? Suena, ¿no? Pero recuerde que eso es lo que hace usted y hago yo cuando tomamos cosas o hacemos cosas o dejamos que cosas o personas o circunstancias tomen el lugar que solamente debe tener Dios, que es el primer lugar. Cuando dejo que mi autoestima tome el lugar de Dios, estoy cometiendo idolatría. Que me quiero yo más de lo que quiero a Dios. Bien lo dijo Jesús, que cualquiera que ame más a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos, no es digno de mí. ¿Okay? O a sí mismo. Entonces, bueno, recuerda, hemos culminado la lección ya de hoy. Dale me gusta, comparte para que así participes directamente de la predicación del Evangelio. Me gusta para que YouTube le ofrezca el video a más personas. Y muy importante, suscríbete para que sigamos creciendo. Vamos en franco crecimiento para la gloria de Dios. Cuando iniciamos esta lección, el canal, yo creo que no llegaba ni a 100 seguidores, ya vamos por 256 a esta hora que estamos haciendo este video. Entonces, la gloria es de Dios y esperamos seguir creciendo y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que se han suscrito al canal y por eso les pido que compartan para que más personas puedan primeramente escuchar el canal y así el Evangelio puede llegar a más personas. Si ellos desean suscribirse, bueno, bienvenidos sean. Pero la idea no es crecer, no es la gloria mía, es la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que más personas puedan escuchar esta palabra. En este contexto ahora, terminando la lección, y empezamos con las preguntas del día de hoy. ¿Dónde estaba Moisés? Recuerda responder en la caja de comentarios, en los comentarios. ¿Dónde estaba Moisés? Moisés estaba en el Sinaí. ¿Y quién estaba con Moisés? Estaba Dios. ¿Cómo se sentiría Moisés? ¿Cómo te sientes tú ante la presencia de Dios? Un momento de paz total. Porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Paz total. Okay. Segunda pregunta. ¿Cómo pasa el tiempo cuando haces algo que te agrada? Ni cuenta te das. No estás pendiente de minutos, de segundos, de hora, de día. Entonces, habían pasado 40 días. Moisés no lo sabía, hermano. Moisés no llevaba una cuenta diciéndole, mira Dios, ya llevamos 20 días aquí. El pueblo puede desesperarse de abajo, ¿no? Moisés estaba en gozo, estaba en paz, estaba en la presencia de Dios. ¿Qué más podía pedir Moisés? No hay mayor bendición que esa, hermano. Y esa es la invitación que Dios te hace a ti, Dios me hace a mí hoy. ¿Viste cómo te traje hasta aquí? Si escuchas mi voz y guardas mi pacto, las mismas palabras que Dios menciona ahí, vas a ser un especial tesoro y vas a ser sacerdote y santo, porque la boca de Dios es la que lo está diciendo. Esa es la invitación de Dios. Eso está en la presencia de Dios. Y adicionalmente, bendiciones.
Bendiciones terrenales puede ser, bendiciones físicas, salud, bendición espiritual, paz en medio de la tormenta. Vemos en el episodio allá en la tormenta, en el lago, la barca estaba que se hundía. ¿Y cómo estaba Jesús? Durmiendo. Porque ¿en quién estaba guardada su vida? En el Padre. Ok. Entonces, ¿cómo pasa el tiempo cuando estás haciendo algo que te agrada? Sencillamente ni lo tomamos en cuenta. O sea, pasa así, independiente. Y ahora, ¿cómo pasa el tiempo cuando estás ansioso? Hace 1 hora y solamente han pasado 2 minutos. ¿Cómo estaba el pueblo esperando a Moisés? Uy, ya lleva 3 días. Uy, ya lleva 4 días. Uy, ya lleva 6 días. Ya lleva 10 días. Ya lleva 20 días. ¿Qué le pasó a Moisés? 30 días. Moisés se murió. Moisés lo consumió ese fuego que vemos. Está ahí arriba donde se ve todo ese fuego y todos esos rayos. Le cayó un rayo y lo cocinó. 38 días. Definitivamente Moisés se murió. No hay nada que hacer. Aarón, ¿qué vamos a hacer en esta situación? Haznos dioses. Haznos los dioses que nos sacaron de Egipto. Porque este hombre no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué estaban viendo ellos? La columna de fuego, la columna de nube, el maná que caía del cielo o el agua de la roca, o tenían la vista fija en un hombre. ¿En qué tienes la vista fija tú? ¿En el pastor? ¿En el anciano? ¿En el hermano? ¿En el que predica bonito? ¿O en donde tienes que tener la vista puesta? ¿En la columna de fuego, la columna de nube, el agua de la roca, el pan de vida? Porque si pones la vista en el hombre, vas a cometer este mismo pecado. Te lo aseguro. Porque, ¿qué es lo que será? Lo mismo que ya fue. ¿Y qué es lo que fue? Lo mismo que pasará. Entonces, cuarta pregunta. ¿De dónde surgió la idea de hacer un becerro? De los dioses egipcios, hermano. Recuerden que en la quinta plaga, Dios derrotó a la diosa Hathor, que era la diosa de la fertilidad, y al toro Apis. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Algo que ya conocían. Un toro Apis allí fue lo que se hizo allá en el desierto. Entonces, en base a eso. Quinta pregunta. En el tiempo de Moisés, que Moisés estuvo en el Sinaí, ¿se apartó la columna de nube, de fuego, el maná, o dejó de correr el agua de la vida, el agua de la roca? Absolutamente no, porque Dios es fiel y Dios manifestó su palabra y Dios no va a fallar a su palabra. Sexta pregunta. ¿A qué pecado llevan las joyas? Interesante esta pregunta. ¿De dónde sacaron el oro para hacer el becerro? Muy de moda, ¿no? Muy de moda. Entonces, ahora entiendes por qué Pablo y Pedro dicen que debemos ser modestos y no con peinados, con ropa ostentosa, con joyas, con cosas, porque eso nos lleva a exaltarnos a nosotros mismos y finalmente nos va a llevar a la idolatría, como pasó en el desierto, amado. Séptima pregunta. ¿Ves el peligro de poner tu seguridad en el hombre? Este Moisés, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces, Aarón, haznos dioses, para que esos dioses sean los que nos guíen. Octava pregunta. ¿Cuál fue el problema aquí? Que Moisés ha tardado ahí arriba. Ya lleva 40 días, 38 días, 39 días. 38 días o 39 días cuando le dijeron a Aarón que hiciera el becerro. Y el día 40 hicieron la fiesta, la rumba. Y ahora, ¿ha tardado Cristo en venir? Vamos a comer y a beber con los borrachos
porque Cristo ha tardado en venir. Cristo prometió, se fue a preparar lugar para vosotros. Y si se fue, vendrá otra vez y se buscará a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él está trabajando en el lugar santísimo para que ese sí mismo sea una realidad en usted y en mí. Ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Novena pregunta. ¿Iba Dios ya delante del pueblo cuando ellos pidieron, haznos dioses que vayan delante? ¿Quién los guiaba? La columna de fuego y la columna de fuego. Mis hermanos, hemos culminado la lección del día de hoy. Se los dije que esta lección iba a estar por demás interesante. Entonces, no te pierdas ninguna de las lecciones que vienen y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, te damos las gracias por este día, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que has tenido para con nosotros. Gracias, oh Padre, porque nos ha dado alimento y este aire que respiramos. Gracias por tu gracia, gracias por la muerte de Jesús, por el cual nosotros vivimos hoy. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, y esta oración la hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Maranata, Cristo viene. El tiempo es muy corto, amado. Si aún no has tomado la decisión por Cristo, no te dilates más, porque el tiempo es corto. Y aparte de eso, no sabemos cuándo cierra tu gracia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta mañana.